Hola, en esta nueva oportunidad vamos a hablar un tema que es de real importancia y que ha sido solicitado en diversas ocasiones, y es este conversatorio sobre la administración tributaria y sobre todo el impacto en la economía dominicana. Sabemos que muchas personas se preocupan y buscan la forma de cómo realizar esa transacción comercial internacional de cara a la mercancía que entra o sale del país en el marco de ese comercio exterior, pero igual hay un rol de esas entidades que participan, tanto de la DGA como la DGI, en el aspecto de los impuestos internos. Pero hay otros aspectos del lo que tiene contemplado nuestra normativa legal, y lo cual en el marco de esta administración tributaria pues hacen y realizan su función en virtud de las atribuciones que tiene. Así es que para ello y otros temas que lo vamos a tratar en este conversatorio, pues igual yo sé que va a ser continuo, que va a haber muchas preguntas, muchas inquietudes de aquellos que puedan entrar, y si no, de manera diferida, lo van a ver en canal Aprende con Yurka en la plataforma de YouTube. Por eso he invitado al profesor versado, especialista en estos temas, que es mi estimado profesor Concepción, y de verdad que me satisface compartir este momento para que hablemos de este tema. Hábleme y hablemos, abrimos el conversatorio para que le demos una dimensión mucho más académica de cara a la posición que tiene hoy la administración tributaria y su impacto en nuestra economía dominicana. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, maestra Nurka. Para mí es un grato honor y placer compartir con usted y con toda la audiencia, con esas personas que la admiran y la ven por sus canales, ¿verdad? Eh, qué bueno, qué interesante y qué bueno el momento que es el preciso, ahora que está iniciando el año, para hablar de la incidencia que tiene la administración tributaria o las administraciones tributarias, porque esto es a nivel global. Y en el caso específico de República Dominicana, cómo la administración tributaria puede ser un motor clave que impulsa el desarrollo económico. Igualmente es propicio también analizar lo que serían los retos, esos retos actuales del sistema tributario dominicano, porque los hay, y también al mismo tiempo proponer soluciones prácticas basadas en lo que son las experiencias locales e internacionales. Hay que poner un poco de contexto en el caso de República Dominicana, viendo un análisis rápido de la panorámica a nivel de país y para darle un poco de contexto a lo que es la situación a la que se enfrenta la administración tributaria actualmente y en el caso de República Dominicana. Por ejemplo, nosotros podemos apreciar que en el caso, se habla mucho de presión fiscal. Cuando hablamos de administración tributaria, tenemos que hablar necesariamente de lo que es la presión fiscal. Y para el público general, quizás no especializado en materia, es bueno explicar lo que es la presión fiscal. La presión fiscal es esa proporción de lo que representa del Producto Interno Bruto el porcentaje de las recaudaciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, la presión fiscal ronda alrededor de aproximadamente el 13% del Producto Interno Bruto. Y si lo ponemos en perspectiva con relación, por ejemplo, a los países de la región, es decir, América Latina y el Caribe, eh, podríamos decir que con relación a esas otras economías, la presión tributaria de República Dominicana es una de las más bajas en América Latina. Ese es el contexto, parte del contexto general. Otro aspecto muy importante es destacar que a raíz, por ejemplo, de los tratados internacionales que tiene el país,
con otros países, entre ellos destaca el DERE-CAFTA, ¿verdad? Entre otros muchos acuerdos, pero estoy hablando de este porque recordemos que es quizá uno de los más importantes, debido a que el 80% de nuestras exportaciones se van a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Luego, el segundo socio comercial, si estuviéramos hablando de importancia, sería Haití y entonces los demás países. Por eso hablo del DERE-CAFTA de manera específica, aunque existen otros acuerdos, ¿verdad? A raíz de esto, y es importante señalar que la administración tributaria se compone principalmente de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas como organismos responsables de las recaudaciones. ¿Por qué hablo del Tratado de Libre Comercio? Bueno, porque a raíz de esto, antes de la firma del acuerdo de tratado, gran parte de las recaudaciones se hacían a través de la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Pero a raíz de estos acuerdos internacionales, evidentemente no es que la aduana deja de tener importancia, tiene mucha importancia aquí en muchos otros países, pero lo que quiere decir es que a raíz de esos acuerdos hay muchos productos de esos países con los cuales tenemos acuerdos que pagan aranceles preferenciales con relación a otros países. Eso, dentro del contexto, hace e hizo dentro de la historia contemporánea, dentro de la historia moderna de nuestra administración tributaria, que una proporción significativa y de mayor responsabilidad pasara a lo que es la Dirección General de Impuestos Internos en términos de recaudaciones. Eh, y eso hace entonces de que, por ejemplo, si estudiamos el sistema tributario dominicano, vamos a ver que una parte muy significativa de lo que son los denominados impuestos indirectos, es decir, impuestos como el ITEVIS, que es un impuesto muy conocido, un impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios, eh, hace que una gran parte del sistema tributario dominicano dependa de la recaudación del ITEVIS. Y evidentemente esto, al ser un impuesto indirecto, genera ciertas inequidades en lo que es la carga tributaria. Recordemos que todo sistema tributario tiene como principio general, es un principio general y que es conocido en todas las administraciones tributarias, que es el principio de equidad. Es un principio que, explicado de la manera más sencilla posible, lo que establece es que, bueno, adelante, Sí, asimismo, adelante, maestra. profesor Concepción, realmente estos aspectos son en el ámbito de los temas tributarios, son muy especializados, son muy técnicos, pero igual para nosotros darlo e informar en una dinámica mucho más aterrizada. Por ejemplo, usted que trae una mercancía, usted dice, pero ¿y cómo yo voy a pagar esa proporción que me corresponde? ¿Por qué hay que pagar un arancel, un ITEVIS, porque hay que pagar una tasa por servicio, un impuesto selectivo al consumo, un porcentaje cuando se trata de la importación de vehículos, que sí, de igual manera el CO2, pero igual en los impuestos internos, además del ITEVIS, vamos a ver el impuesto selectivo al consumo a la mercancía importada. Pero tenemos por otra vía el impuesto de la propiedad inmobiliaria, tenemos el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cómo nosotros decimos dentro del marco de esa recaudación tributaria donde convergen? Y yo siempre he dicho que como la administración tributaria la integra, como usted ha dicho, la DGA y la DGI son entidades hermanitas. Así es. Para saber, la DGA tiene su ley 226-06 que la crea como autónoma, una entidad autónoma presupuestaria, y la DGI, la ley 227-06. Pero de igual manera, si nosotros estamos bien identificados dentro de ese ámbito,
Hay hoy día un nivel de concienciación en el ámbito de aplicar esos dispositivos legales que están definidos tanto en ambas entidades para que nosotros pudiéramos, ¿cómo lo percibe usted dentro del ámbito académico? ¿Está clara la población que hay un nivel de cumplimiento obligatorio, que hay sanciones, que hay modalidades, que nuestras administración tributaria están actualizadas, que tienen un nivel de competencias, de acercamiento, de servicios? ¿Cómo lo vemos dentro del ámbito académico, mi querido profesor Concepción? Muy interesante la pregunta, maestra Newton, y qué oportuno. De hecho, la administración tributaria, para ser justo, en República Dominicana, durante los últimos años ha hecho grandes esfuerzos, precisamente porque dentro de la población eh, general todavía falta mucha concientización con respecto a estos temas tributarios. Y es bueno que, ya que se toca desde el punto de vista académico, esa educación a nivel universitario, por ejemplo, a nivel de educación superior, se han hecho muchos esfuerzos con relación a ese aspecto, pero es bueno que formara parte incluso los programas de nivel de primaria para que esos niños, pues, desde pequeños, entiendan y crean en ese rol que tenemos todos dentro de la sociedad. Recordemos que al César lo de César y a Dios lo de Yes. Dios con relación a lo que es la parte del cumplimiento tributario. En cuanto a esto del esfuerzo de por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, específicamente, tiene un departamento de educación tributaria. De hecho, yo he tenido mucho acercamiento con ese departamento y he promocionado muchas de esas iniciativas, de esos cursos. Siempre lo comparto con mis alumnos y con todas las personas. Siempre le mando la parte de los links, por ejemplo, son cursos gratuitos de parte de ese departamento. Aún en sí, pero aún así, pese a ese gran esfuerzo, todavía dentro de un porcentaje de la población significativa, todavía existe eh, eh, un poco de conciencia de lo que es la parte tributaria. ¿Y en qué nos basamos para esto? Bueno, en la parte, si nos vamos, por ejemplo, a las cifras que ofrecen los organismos internacionales y el mismo Banco Central de la República Dominicana con respecto a la informalidad en nuestra economía, eso forma parte de cultura tributaria. Por ejemplo, esos negocios que no están formalizados, esas personas que no están formalizadas, que tienen un emprendimiento, no importa el tamaño del emprendimiento, obtendrían más beneficios de lo que perciben y es esa parte en lo que la administración tributaria también debería hacer un mayor esfuerzo con respecto a la educación. O sea, decirle al contribuyente, mira, es cierto, tú tienes que cumplir con tus obligaciones tributarias, pero a cambio de esto, tú tienes mayores beneficios de la formalización y de cumplir, tienes acceso a hacer más negocios, eh, porque evidentemente sabemos que lo que estamos en este ámbito, la misma informalidad, limita a esos emprendimientos que con el tiempo no se formalizan. Es decir, hay que venderle también al pequeño emprendedor de que existen beneficios de los cuales puede aprovechar en caso de que esté formalizado y no que solamente la administración se vea como ese organismo que viene a recaudar tributos y yo no tengo ningún beneficio. Sí se tienen beneficios de estar formalizado, pero esa es la parte quizás también en la que hay que hacer énfasis para que el público común opte por ver los beneficios de formalizar sus pequeños emprendimientos. Para que tengamos una idea, por ejemplo, se estima que en la economía dominicana, más del 51% de la economía dominicana es informal. Es decir, más de la mitad de la economía dominicana, esos negocios están en la informalidad. Es decir,
de una u otra forma no pagan sus obligaciones tributarias. Y eso evidentemente tiene un impacto en todos, o sea, tanto el que paga como el que no paga, porque al final la carga para que sea equitativa debe equilibrarse dentro del sistema tributario y lo que busca al final es ser más eficiente, más que se consiga el objetivo del equitativo y de que un sistema tributario también sea sostenible. O sea, esa parte son las piedras angulares de lo que es o lo que constituiría un sistema tributario eficiente. Y si conectamos con eso que muy bien usted refiere y del cual comparto, porque hemos avanzado mucho, realmente el acercamiento que han tenido las administraciones tributarias para llevarlo a las universidades, pues eso es un modo que le permite al estudiantado, al participante, tener conocimiento de todo lo que le corresponde en función de la dinámica docente, académica y sobre todo que hay una población en un segmento de mercado que ya tiene un nivel, el cual va a ir generando ingresos y debe saber que hay una participación de esos ingresos en el cual hay que pagar los impuestos. Pero yo conecto con el tema de la digitalización y la modernización en el sistema tributario. Hemos avanzado, ¿usted considera que nos falta, como nosotros pudiéramos identificar, hay conexión entre estas entidades? ¿Cómo se visualiza a partir de esas transacciones que se realizan en una simple, por ejemplo, compra a través del comercio electrónico, en el cual tú compras una tablet o una laptop y de repente tú tienes esa participación conjunta de esas entidades en el marco de lo que hoy tenemos, lo que es la agilización, la simplificación y, por supuesto, la facilitación del comercio que conlleva a lograr como medio dentro del resultado que se espera por la tecnología que participe. ¿Cómo lo vemos, profesor Concepción? Bien, muy buena tu aportación. Con respecto, las administraciones tributarias, tal como plantea, necesitan de tecnología, necesitan evidentemente el capital humano, que es quien maneja esas tecnologías. O sea, que van de la mano. Es una sinergia que se hace entre el humano, la máquina, los algoritmos. Eh, Tenemos que ver un poco de la historia reciente, o sea, historia reciente del 92 para acá. Digo, de manera breve, evidentemente, por el espacio, pero es para explicar el contexto y poder responder la pregunta si se ha avanzado o no con respecto a lo que existía antes, porque hay que tener un parámetro de comparación entre un antes y un después. Y cito el 1992 de manera específica, porque en ese año fue un año de muchas reformas a nivel estructural del Estado Dominicano. Y de ahí se desprende entre esas reformas, entre ese conjunto de reformas, una que eh, sentaría las bases y ha sentado la base de lo que ha sido la evolución del sistema tributario, que es la ley 11-92, que es el Código Tributario de la República Dominicana, y evidentemente sus modificaciones posteriores a través de lo que son las diferentes reformas hasta llegar a la reforma, la última reforma, que es la ley 253-12, ¿verdad? Que ha sido la última reforma. Era una reforma eh, que no solamente contemplaba ese año, sino que iba evolucionando con respecto a lo que es la parte del ITEX, en las tasas, posteriormente la promulgación, eh, y dentro de lo que especificaba la misma reforma, iba a ir en aumento hasta tener lo que es la tasa actual, ¿verdad? De manera gradual ya en un ámbito reciente, un intento de reforma, la más reciente, pero eso es ya ámbito de otro tema, sería otro, Pues claro. para dedicarle a, porque si nos metemos en eso, realmente ese es otro tema, ¿verdad?
Pero Así es. contestando tu pregunta, ¿y por qué hago la acotación? Bueno, la administración tributaria se ha ido modernizando con respecto a lo que existía antes del 92 y después del 92. No solamente por el tema de las diferentes reformas fiscales, sino también por la parte de todo lo que es el aparato y el marco jurídico y lo que es la modernización de la administración tributaria con respecto a cómo se fiscalizaba antes, a cómo se recaudaba antes. Antes no existían los sistemas automatizados como ahora. Por ejemplo, ahora el contribuyente sabe que le puede llegar una notificación a su correo electrónico, a su bandeja electrónica, sin haber, por ejemplo, la presencia de directamente una fiscalización humana. O sea, de que antes tú tenías que ir, digo, todavía se usa, ¿verdad? Lo que son las auditorías in situ, pero ahora hay revisiones de escritorio. Por ejemplo, a un contribuyente le puede llegar una notificación de la Dirección General de Impuestos Internos, por ejemplo. No necesariamente significa que ese contribuyente esté incurriendo en falta, sino de que el algoritmo detectó de manera automática, pues son parámetros que se utilizan en los departamentos de cruce de información entre contribuyentes, de que hay una inconsistencia. Una inconsistencia no necesariamente significa que se está evadiendo, que el contribuyente está evadiendo, sino de que debe de ir, según esa notificación, presentarse ante la oficina oficial, ante la Dirección General de Impuestos Internos, su oficina, y aclarar con respecto a si ha habido algún error, ¿verdad? Con respecto a esa presentación. Es decir, no ha habido directamente una intervención humana, sino que un algoritmo lo ha detectado y a través de ahí entonces el contribuyente vaya clara si se trata de un error en la presentación, por ejemplo, podría ser. Eh, y esto con respecto a cómo se hacía antes. Antes eso era indetectable y era inimaginable. Si nos fuéramos, por ejemplo, al pasado y estuviéramos hablando de lo mismo, quizás en el pasado, aunque esto ya parece algo muy normal hoy en día, si tuviéramos este mismo conversatorio en el 1992 y yo te estuviera diciendo a ti que esto sería posible, quizás no estarían tildando de loco, de que no, esa cuestión, ¿cómo que una máquina va a detectar si ha habido incumplimiento o no? O presunto incumplimiento. Pues vuelvo y reitero, no necesariamente el hecho de que le llegue al contribuyente una notificación significa que esté variando, sino que podría tratarse a veces de errores o de falsos positivos, ¿verdad? Pero hay que ir a aclarar ante la Dirección General de Impuestos Internos. Un gran paso avance en términos de lo que es la parte de la tecnología. Sin lugar a duda lo constituyeron los comprobantes fiscales, los números de comprobantes fiscales, que fue un gran paso entre el antes y el después. Pues sabemos que con esos números de comprobantes fiscales eh, forman y robustecen lo que es la parte del cumplimiento tributario. ¿Ha sido suficiente para parar lo que es la evasión fiscal? La respuesta sencilla, no, no ha sido suficiente, pero eso es parte normal del proceso, pero sí fue un gran paso de avance y mejoró sustancialmente lo que se hacía antes, ese trabajo manual al trabajo digital. Sí, ciertamente. Y en la medida que la administración tributaria ha llegado a unos momentos de modernización extraordinario, porque nosotros hemos tenido la tecnología en un nivel de avance significativo. Es decir, e inclusive, por ejemplo, nosotros decíamos antes, pero había que durar tanto tiempo en el caso, por ejemplo, del inicio de la mercancía hasta el proceso final, cuando se trata de la mercancía que entra por las aduanas, pues nosotros tenemos que ver que se declara en línea, se pagan los derechos e impuestos en línea, se realizan todo y cada uno
de los pasos en el marco de esos procedimientos que están alineados a las normativas legales vigentes, pues efectivamente nosotros tenemos que ver que hemos avanzado en ese ámbito de la digitalización y de esa modernización en los sistemas tributarios. Y si conectamos en esa temática, profesor Concepción, ¿qué nos falta en ese ámbito? Bien, muy interesante tu pregunta. Nos falta, bueno, y no debe de sorprendernos porque siempre una constante en todo sistema, y el sistema tributario no es la excepción, es precisamente que los sistemas se mejoran. Así como los seres humanos vamos mejorando, así mismo los sistemas se mejoran. Existe lo que es la mejora continua. Y es algo que es crucial para todo sistema mantenerse en constante evolución, constante cambio. ¿Cuál es el siguiente paso dentro de la administración tributaria y específicamente aquí en República Dominicana? Bueno, actualmente se está haciendo lo que son las pruebas piloto para lo que es la implementación de los números de comprobante fiscal electrónico. Y eso es la facturación electrónica en buen castellano, ¿verdad? Lo que esa facturación electrónica busca es precisamente complementar lo que ya ha venido siendo la parte de la implementación de los números de comprobante fiscal, solamente que en este caso con la facturación electrónica se lleva un paso más adelante, pues busca que todas estas actividades del comercio, como bien tú dices, estén todas dentro del sistema y en tiempo real la administración tributaria tenga acceso a esa información del contribuyente, mucho más rápido de lo que actualmente se hace, sí, porque esta información con la facturación electrónica evidentemente estaría en línea, está en línea. Actualmente se hacen pruebas piloto, pues ya con algunas empresas de la administración tributaria y de los mismos contribuyentes. Pero la idea principal en el futuro es que sea dentro de este sistema tributario, sea generalizado para todos los contribuyentes. Y esto es un gran logro y un paso avance porque también contribuye a esa brecha fiscal que existe entre evasores y los contribuyentes que cumplimos con la normativa, con lo que establece la ley. Eso es bastante importante porque viene a equilibrar el sistema tributario. Es decir, si todos contribuimos, dicen que la carga, ¿cómo es que dice el dicho? Que la carga, mucha carga entre muchos, Es más liviano, es más se suave, acomoda, ¿verdad? ¿Qué está claro. pasando actualmente en el sistema tributario dominicano? Bueno, producto de esta informalidad, bueno, por eso es tema que más para adelante que ese. Sí, realmente, profesor, déjeme decirle, yo sé que en el ámbito de los impuestos internos, también ha habido un avance, ha habido un nivel de concientización que ha estado de la mano de las mismas exigencias internacionales. Se refería anteriormente lo que era el DERCAFTA. Nosotros tenemos un compromiso en el marco de estos lineamientos internacionales con los acuerdos comerciales que hoy tenemos seis. Y que, bueno, de hecho, hay un artículo que socialicé a través de la plataforma de acento.com.do, lo que es la expansión de los acuerdos comerciales, que a nivel de la bilateralidad, de la multilateral y por supuesto la regionalidad, los países cada vez tienen un acercamiento porque es más fácil negociar con un país parte de un acuerdo comercial que estar aislado y solamente tener una relación comercial con otro país en el cual usted realiza una compra-venta internacional y obtiene ese beneficio y esa oportunidad de negocios internacionales como se da con los países que no tenemos. Pero ¿qué pasa hoy día? Realmente hay un accionar tripartito, si así lo llevamos.
Y esto es valioso que estemos nosotros en condición, los dos como docentes, porque ciertamente el mundo ha ido cambiando. Y en la medida que nosotros vemos y ajustamos todos estos procesos, necesitamos a lo que usted refería anteriormente, lo que es el capital humano competente y capacitado, que no hay que ir a otra nación a buscarlo, sino que ya tenemos recursos humanos y válido por las universidades, los institutos que dan capacitaciones, que ofrecen esas oportunidades de capacitarse de cara a dar una respuesta a esas entidades que buscan un personal con las competencias para ofrecer el servicio en el marco de la logística, en el marco de aduana, de impuestos internos, de esa consolidación de carga de la gente de aduana, de los mismos concesionarios de naves, dígase, navieros, líneas aéreas, en los couriers y demás. Pero hay un elemento importante que nosotros debemos ver de cara a la participación de la administración aduanera en el marco de una tendencia que es competente a nivel internacional. Y es el hub logístico. Sí, muchas gracias. Qué bueno que lo mencionas, porque parece que estamos interconectados. Cuando tú hablabas, precisamente a mi cabeza llegaba la parte de lo que es esa meta, porque hablamos de la parte general, pero de manera particular y en lo que es la Dirección General de Aduana, y que bueno, tú tocaste el tema, precisamente ser el hub logístico del Caribe, recordemos que nosotros como isla, a pesar de ser isla, estamos en el ombligo del Caribe, por decirlo de una manera, y no es casualidad que precisamente con el descubrimiento, una de las primeras islas a la que llegó Colón fuera precisamente la isla de Santo Domingo. Y precisamente tenemos que aprovechar esas ventajas y es lo que en la parte de la Dirección General de Aduanas se ha querido implementar para un futuro próximo. Eh, y sería muy interesante eh, porque a raíz de esta digitalización, de lo que los procesos son más rápidos, por ejemplo, ayudado precisamente por la tecnología, por el capital humano, por los técnicos, que tenemos muy buenos técnicos. Aquí en República Dominicana no tiene nada que envidiarle a ningún país con respecto a esto, porque la capacitación es continua y ese sería el siguiente paso dentro de lo que es la administración tributaria, convertir a República Dominicana a hacer el hub logístico del Caribe, es decir, explicado en términos castellanos, el público común pueda entender, de que sea estos puertos no solamente se dediquen a mercancías principalmente que vengan de importación al país, sino que también el país sirva, los puertos sirvan de tránsito para esas mercancías que van a otros países. Y eso es algo que otros países han implementado con mucho éxito y contribuiría también a recaudar ingresos para financiar el gasto público. Es decir, que es una excelente iniciativa y es algo que también eh, muy positivo para el futuro de República Dominicana y Ahora para el que usted futuro del sistema menciona, tributario americano. así es, ahora que usted menciona el gasto público, mi estimado profesor Concepción, ¿cómo nosotros vemos el impacto del gasto tributario de cara al presupuesto nacional por el impacto en la economía dominicana? Bien, muy interesante. Ese es un tema que ha sido objeto de mucho debate. Sabemos, para poner en contexto al público, de que actualmente, de hace ya algunos años, existe un déficit fiscal, el denominado déficit fiscal, que es la parte de los ingresos que no se logran recaudar a través del sistema tributario dominicano, que se estima de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Para que la gente, el público común, pueda entendernos de manera mucho más y ponerle cifras
a ese 3%. Muchas veces se habla del famoso 3% del PIB, pero traducido al buen castellano, eso significa, poniéndole números, alrededor de, recordemos que siempre, actualmente es de alrededor de 300.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema tributario dominicano, producto precisamente de esa combinación de informalidad de la economía, producto también, o sea, el 51% de la economía, más del 50% de la economía es informal, producto también de la parte de la evasión fiscal. Por ejemplo, el ITEVIS, solamente por concepto de ITEVIS se estima, porque son estimaciones, pero se estima que se va de alrededor del 40% del ITEVIS, y eso para un impuesto es muchísimo. Ahora, entonces, está la parte del gasto tributario, ahí entran la parte de las exenciones. Es un tema que siempre genera muchas aristas y es motivo de mucha discusión, porque todo el mundo está de acuerdo en que sí hay que quitar ciertas exenciones, pero cuando se tocan sectores, eh, por ejemplo, si tú estás en un sector o yo estoy en un sector, dice, bueno, sí hay que quitar las exenciones, pero no a mi sector, vamos a quitársela mejor al otro sector. Entonces, pero las exenciones en sí no son ni buenas ni malas. Son incentivos que se dan a ciertas industrias para que crezcan, para que se desarrollen. Es algo que siempre hay que estudiar con mucho cuidado. Hay exenciones que podrían haber cumplido su ciclo, para el cual fueron creadas. Por ejemplo, se estima que solamente con las exenciones el gasto tributario asciende aproximadamente a un 5% del PIB. O sea, si se quitaran todas las exenciones, digo, si eso no es un ejercicio, debe hacerse así, pero si se quitaran todas las exenciones, se estima que solamente quitando las exenciones se podría cubrir el déficit fiscal. Pero eso no es tan sencillo como pudiera parecer, ¿verdad? Porque hay sectores que son muy sensibles y de quitarse esos incentivos de golpe y porrazo, podrían, por ejemplo, mudar operaciones a otros países donde les sea más rentable generar ingresos con esa actividad económica. Podemos, por ejemplo, si nos vamos a sectores que están exentos, de zona franca, por ejemplo, la exenta, una parte de lo que son los ingresos por turismo también están exentos. En el caso, por ejemplo, existe una ley de desarrollo fronterizo y que incentiva que las empresas que tengan operaciones en el área de la frontera que abarca la ley, tengan también incentivos fiscales, solamente por citarse algunas, porque podríamos durar toda la noche hablando de incentivos. Hay incentivos, por ejemplo, a la industria del cine. La industria del cine, yo soy amante del séptimo arte, como dice. La industria del cine en República Dominicana a esos incentivos. Hay incentivos también para las energías renovables. Sabemos la parte de la... Y así podríamos durar toda la noche hablando de incentivos y del gasto tributario, que ese es otro tema también, que crea también por la misma naturaleza, crea muchas controversias. Sí, ciertamente, profesor. Aquí hay muchos incentivos y realmente República Dominicana se ha situado en ser competitivo, porque yo recuerdo cuando se aprobó la ley 557-05 por el tema de las maquinarias, cuando se pusieron ya en el artículo ya estaban en el artículo 24 estaban referidas las exenciones para la maquinaria. Claro, eso viene combinado y hay que sumar a todas esas listas de dispositivos legales que establecen exenciones y otras que lo establecen de manera parcial que son de aplicación y además de eso, las preferencias arancelarias de los acuerdos comerciales
que impactan porque realmente es un sacrificio fiscal que el Estado deja de percibir. O sea, yo siempre he escrito, refiero, para que la gente lo entienda, cuando el país aplica un acuerdo comercial, deja de recibir ese porcentaje de ingresos que le corresponde a través del arancel. Y es importante nosotros destacar, entonces, ese dinero no se transfiere muchas veces al consumidor cuando nosotros vamos a los centros de expendio. Y es un dinero que el Estado no recibe, no lo recupera. Entonces, son compromisos que se han firmado y, por ejemplo, en el marco del acuerdo de RECAFTA, del acuerdo EPA con los europeos y de los demás acuerdos con Panamá, con los países centroamericanos, con CARICOM, y el último que fue el acuerdo con Reino Unido, Irlanda y República Dominicana. Entonces, esos aspectos son un compromiso que tiene el país en el marco de una obligatoriedad, porque si nosotros, señores, hay que estar claro, profesor Concepción, nosotros no nos conocíamos como país. República Dominicana, señores, déjenme puntualizar esto, por favor, para que quede en esta entrega. República Dominicana se conocía por los peloteros, por Sammy Sosa, y luego por la música por Juan Luis Guerra y demás. Entonces, cuando ya viene esa apertura, que hay que hacer mención, que el primero que habló de una apertura y de una internacionalización y de una participación a nivel internacional fue José Francisco Peña Gómez. ¿Usted recuerda, profesor? Así es, así es. Y Entonces de después, hecho, sí, 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 no, adelante, adelante. sí, sí. E inclusive después vino el tema de esto, de esta apertura a través de los esquemas de integración económica. Y cuando ya nosotros en el 85 firmamos con Panamá, el acuerdo de carácter parcial con Panamá. Entonces vino después, en el 96 se firmó el CARICOM y el Centroamérica con esos países. Entonces ya vino una apertura mayor, un acceso a mercado mayor en temas de bienes, de servicios, de salud, de propiedad intelectual, de medio ambiente. Entonces, entendemos que nosotros estamos hoy día posicionados, señores. República Dominicana hoy día tiene una participación a nivel de América Latina, del Caribe y a nivel global, donde hoy muchos países buscan la estabilidad que tiene por esa participación de la administración tributaria, donde tú tienes una viabilidad y donde las normativas están definidas. Y nosotros tenemos que hacer mención a la nueva ley de aduana que se aprobó en el 2021, que es un dispositivo legal actualizado, moderno, y de cara a dar respuesta a todas estas cuestiones a nivel internacional. Entonces son elementos relevantes y son acciones que se realizan junto con la hermana administración tributaria que es DGI. Entonces son elementos relevantes que los estudiantes están llamados. Yo quiero saber cuánto me cuesta tal producto. Sí, pero para ello no es saber, tú sabes que tiene que tener un proceso de los registros, de cumplir con unas formalidades, de saber identificar si te conviene traerlo de manera aérea, de manera marítima, y nosotros tenemos favorablemente esa conectividad, esas rutas que el país, como bien usted decía, profesor, como nosotros estamos en el centro de los cinco continentes, pues efectivamente tenemos todos los puntos favorables para que la gente venga a República Dominicana a hacer negocios, porque la administración tributaria es fehaciente. Sí, ciertamente estamos avanzando enormemente, estamos ajustando muchos procesos y hemos avanzado
en grande escala para ser competente. De hecho, por eso hablamos del hub logístico, en función de esa capacidad que tiene para conectar, para poder centrar y poder diversificar, distribuir, y poder darle participación en el marco de todos esos elementos que se dan hoy a nivel de la región. Bueno, estos son temas muy amplios, profesor. Profesor Así es. Y qué Concepción. bueno. Sí, y qué bueno, Nilka, que tocas la parte, precisamente, como muchas veces solamente se ven a las administraciones tributarias como organismos meramente recaudadores, pero tú has dado en la diana con respecto a que el clima de inversión, la atracción que existe entre los inversionistas a nivel global, precisamente están íntimamente relacionados a que haya estabilidad lo que es la parte económica y parte de esa estabilidad precisamente se da en el conjunto de esas leyes, esos acuerdos internacionales, ese marco jurídico que lo que crea es un clima de inversión amigable y hace que inversionistas prefieran invertir en el país con relación a otros países donde no tienen seguridades ni garantías jurídicas. Y en ese aspecto tenemos que felicitar a las administraciones tributarias que hemos tenido con respecto a tener esos marcos jurídicos bastante claros y establecidos, lo que crean estabilidad en los inversionistas. Y precisamente por eso República Dominicana es precisamente el destino elegido para inversiones porque existen esos marcos jurídicos, esos acuerdos internacionales, porque las reglas de juego no cambian de un momento a otro. O sea, en términos de administración tributaria, nosotros, si nos comparamos con otros países, estamos bastante ranqueados, precisamente, y parte de eso es precisamente esas inversiones que se han dado durante el tiempo. Deben existir reglas claras, reglas de juego. En el caso de República Dominicana, se cumple en el ámbito tributario con esos aspectos. Sí, excelente, profesor. De verdad que nosotros motivamos a quien no haya tenido la oportunidad de haber leído esas normativas, que lo busque. Señores, las leyes no son para los abogados, ni para los que buscan un punto o dos como respuesta. Es que nosotros debemos conocer qué contiene, qué establecen, ¿qué contemplan esas normativas legales para nosotros estar conscientes de cuál es el procedimiento y cuáles son los procesos que hoy día se realizan de cara a dar respuesta a nuestras inquietudes en sentido general? Y entonces ya, profesor, algunos puntos más que usted quiera abundar. Bueno, ya para puntualizar, porque el tiempo es breve, es corto, estos temas podrían durar 3 días de manera consecutiva sin repetir nada de lo que hemos hablado acá. Pero ya para puntualizar con respecto a qué nos trae el futuro de la administración tributaria en el caso de República Dominicana, qué debería implementarse, qué viene después o qué debería venir después de la facturación electrónica. Bueno, tenemos la parte de la digitalización, como bien tú mencionaste, la parte de la automatización, seguir automatizando, aprovechar, por ejemplo, el Big Data, el Big Data, ¿verdad? La inteligencia artificial para detectar fraudes fiscales y mejorar lo que es la gestión de riesgos. Queda una tarea pendiente y desafíos, que, como es, por ejemplo, bajar la evasión fiscal, principalmente en lo que tiene que ver con el TEVS, que supera actualmente, según estimación, el 40%, simplificar el sistema de tributación para que una gran parte de la población, ese más del 50% de la economía informal, pueda insertarse dentro de lo que es el aparato de la economía formal, ¿verdad? Y evidentemente contribuir al sistema tributario. Revisar lo que es la complejidad a veces de las normativas. Existen diversas normas y procedimientos que podrían afectar y afectan el cumplimiento tributario y pueden desincentivar a la formalidad, ¿verdad? Sería simplificarlo un poco. Y básicamente esos serían los puntos de hacer una administración tributaria sostenible en el tiempo y emplear las estrategias
que ya hemos dicho para, eh, conjunto con la educación tributaria y la cooperación internacional, tener una administración tributaria que día a día vaya mejorando. Esos serían los puntos neurálgicos realmente. Hay algo más que le adiciono, profesor, el tema de contemplar y darle continuidad a la transparencia, que es fundamental. Correcto, Y otro correcto. punto más es, vamos a ver cómo hacemos un ejercicio dinámico dentro de, por cada peso que usted pague de derecho a impuestos, ese peso va a un hospital a dar un Correcto. servicio de una jeringa, de una gasa, de un insumo que espera el más necesitado. Eso debiera como ser, ojalá que los que vayan a escuchar eso de verdad tomen esta idea que nos surge en el marco de este conversatorio, porque ciertamente cuando nosotros dice, ven acá y esos impuestos, sí, son para el Estado dar respuesta a la sociedad, pero sí, si lo focalizamos y le damos como esa publicidad, mire, usted va a pagar estos impuestos, mire, un monto va a ser, y entonces que se le haga un desglose a la sociedad para que vean mucho más puntual a dónde va ese recurso económico que entra a través de la administración tributaria. ¿Qué le parece? Muy interesante que se humanice la parte y se sensibilice a la población, precisamente trayendo eso a colación. Mira, esto es lo que hacemos con tu dinero. Se construyen hospitales, se construyen más escuelas, se construyen acueductos, esa carretera, ese camino vecinal, que se vea y se lleve el mensaje de que realmente, como lo es, los impuestos, los tributos son utilizados en beneficio de la población a nivel general. Muchísimas gracias, Nulca, por la invitación a este espacio. La he pasado como si estuviera en casa, realmente, muy a gusto. Qué bueno tener una interlocutora que domina también estos temas que son tan especializados y que tú tratas que de manera sencilla acercarlo al público general, que no solamente se quede en un aspecto técnico, sino como pusiste en la parte final, la parte humana de lo que es un sistema tributario. Muchísimas gracias a ti y a tu querida audiencia. Yo soy un seguidor tuyo, estoy suscrito también a tu plataforma y realmente disfruto mucho de las entrevistas que haces. Muchas Qué gracias por la bueno. invitación. Igual, profesor, de verdad, para mí me es de gran satisfacción poder compartir y esto es más que una contribución y sale del corazón esas puntualizaciones que referimos en el ámbito de que se lleve o que aunque se haga, pero por lo menos se le dice a la sociedad, miren, por cada lo que tú haces en pagar esto, esto va a comprar esto allá. Y entonces la gente lo visualiza, lo interpreta y le llega mucho más para poder cumplir esa obligación tributaria que realmente nosotros estamos llamados a realizar. Así es que, de verdad, profesor, este fue el primero, pero a lo mejor vendrán más. Y yo Así me es, reitero a la orden, cuando usted tenga un tema, este es un medio en el cual podemos participar y socializar de manera que sembremos y también aportemos a nuestra sociedad, que yo sé que siempre espera más. Así es que usted que lo va a ver por la vía digital o de manera diferida, igual puede suscribirse a este canal Aprende con Niurka. Y por supuesto, seguirme en las redes a través de Instagram. Con unos puntos muy focales en el marco de unas cápsulas y otros temas que vienen que son de interés para usted y yo sé que van a ser de su utilidad. Así es que un verdadero placer y ya nos vemos en la próxima.